Hola, hola chiquillos, chiquillas, bienvenidos a esta nueva clase de lenguaje y comunicación, segundo nivel, para que nos graduemos, ¿cierto? El título de la clase a lo mejor les llamó la atención porque van a decir, bueno, pues si ya vimos eso, pues si ya vimos género lírico, y sí, lo vimos. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a centrar en las características que hemos estado viendo en las últimas clases, ¿cierto? Que tienen que ver con lo contemporáneo. Dijimos que durante este segundo nivel, en la parte al menos de textos literarios, ahí sí, dijimos que íbamos a ver enfocado no solamente en las bases, que ustedes seguramente ya las vieron en el nivel 1, sino que nos vamos a enfocar más que nada en estudiar, ¿cierto? Y aplicar los contenidos, pero esta vez desde el punto de vista de la literatura contemporánea. Hola, hola los que están saludando ahí en el chat, Yusei Magaña. Vamos a ver, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar algunos elementos que hemos tenido algunos tests, ¿cierto? Los que han faltado clases, etcétera, que nosotros hemos estado en esta parte, ¿cierto? Hemos estado hablando acerca de los textos literarios y, por supuesto, sus clasificaciones. Vimos el género narrativo con respecto a lo que eran los cuentos y las novelas. Vimos también el género lírico con respecto a lo que era la poesía, y el día de hoy vamos a retomar un poquitito el tema de la poesía. Y el género dramático lo vamos a dejar probablemente para la próxima clase, si es que no me equivoco. Pero el día de hoy vamos a estar centrados ahí, en el género lírico. Entonces, recordemos, ¿cierto? Esto lo vimos en clases anteriores, por eso les decía que estamos recordando, porque esto ya lo vimos. Ya, pero para retomar un poco, para que no se nos haya olvidado, vamos a recordar algunos elementos importantes. Hola Carolina Noemí, hola Juan Rosas. Comenzamos entonces. Decíamos, ¿cierto?, que el género lírico nace en la antigua Grecia, donde los poemas se cantaban acompañados de una lira. Por eso se llamaba género lírico, porque aquí las personas tocaban, ¿cierto?, este instrumento, que también está allá, ¿cierto?, que es muy parecido a una arpa. En la realidad chilena, ¿cierto?, que es la arpa en la que se tocan las cuecas. Más similar. Lo más similar que podemos encontrar acá en Chile son las arpas. Entonces, es una lira, ¿cierto? Y por eso se llama género lírico. Con eso, los griegos, que eran súper buenos para la pachanga, aprovechaban, ¿cierto? Y musicalizaban y se entretenían durante sus fiestas, que no eran pocas, eran hartas. Entonces, en las fiestas, los griegos, ¿cierto? Los antiguos griegos, estos señores que se vestían con las túnicas, cantaban y se entretenían y jugaban con el tema de la poesía. Desde ahí entonces nos llega a nosotros la poesía, ya sea desde la vía escrita, que es la vía visual, la que nosotros conocemos, y la tradicional, además, que es la que está compuesta por verso, estrofa y rima. Y también nos llega la idea de que la poesía se asemeja muchísimo a las canciones que nosotros escuchamos a diario en la radio, precisamente por el tema de que están musicalizadas. Ahora, decíamos también con respecto al género lírico que este privilegia la expresión de sentimientos del autor, pero también nos puede contar una historia y también además puede contarle algo a alguien. Por lo tanto, tenemos la actitud carmínica, donde se habla directamente acerca del yo, ¿cierto? Yo estoy contando mis sentimientos con respecto a algo. Después tenemos la que cuenta una historia, como las historias de Taxi, ¿cierto?, de este caballero, el Arjona, donde nos cuenta toda una historia de lo que le pasó en el taxi, que eran las no sé cuánto de la noche, y iba piloteando su nave, etcétera, etcétera. Nos cuenta, por eso se llama actitud enunciativa. Es una especie de narración, como en el género narrativo, ¿cierto?, como en el cuento, pero musicalizado y además utilizando esta actitud tradicional que es el verso, la estrofa y la rima. Y en el hablarle a alguien, nosotros estamos pensando en alguien, hablándole a alguien. Para eso se utiliza el lenguaje figurado, también con los sinónimos de connotativo y también subjetivo, ¿cierto? Decíamos las clases anteriores que esas tres palabras eran sinónimas y que en el fondo tienen que ver con que nosotros tenemos que interpretar el mensaje que se nos presenta. Ya decíamos que la manera tradicional de manifestar un poema era el verso, la estrofa y la rima, como lo que podemos ver acá en este poema, que nosotros lo vimos en el test que nos tocó hacer, que decía: llueve y estoy pensando en ti, estoy soñando, nadie vendrá esta noche, mi dolor cerrado, nadie, solo tu ausencia que me duele las horas, mañana tu presencia y regresará la rosa. Teníamos verso, cada una de las líneas que compone el poema, estrofa, solamente una, porque la estrofa decíamos que era la unión de los versos, ¿cierto?, separados por un punto aparte o un punto final, y además la rima, entonces, por ejemplo, aquí en Pensando Soñando, Horas Rosa, donde se hace este juego con la musicalidad. Entonces, lo último que vamos a recordar.
Decíamos, además, que lo contemporáneo, la época contemporánea, era aquella que iba a abarcar los periodos entre los años 1900 a 1999, donde nos encontramos con estos tremendos familiones que recién estaban empezando a sacarse fotos, ¿cierto? Porque la fotografía es un arte, es una actividad relativamente nueva, entre comillas, porque sabemos que igual es antigua, pero relativamente nueva, ¿cierto? Y terminamos en el año 2000 con este apocalipsis cibernético mundial donde pensamos que se nos iban a volver locas todas las computadoras, que el mundo como estábamos iba a cambiar porque todo se iba a destruir producto de un virus que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero teníamos este miedo, este temor, ¿cierto? Porque precisamente fue un siglo de grandes guerras y avances tecnológicos y científicos. Pasamos de estos tremendos familiares que recién... familiones. Profe, un poco más lento. Chuta, es que estamos recordando. Ya, vamos a tratar de un poquito más lento. Pasamos de estos tremendos familiones, decíamos, ¿cierto? Que estaban recién conociendo el arte de la fotografía. De hecho, para obtener este tipo de fotos, la gente tenía que quedarse quieta mucho tiempo delante de la cámara, a donde pensamos que las máquinas nos iban a terminar matando. Por eso dice que fue un siglo de grandes guerras y avances tecnológicos y científicos. Es cosa simplemente de recordar, ¿cierto? Los que nos tocó vivir de más jóvenes, de más niños, cuando tuvimos, ya decíamos, y lo que probablemente ustedes han visto en las clases de historia también, estuvimos con la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crisis económica, guerra de Vietnam, guerra fría, guerra de Corea, guerra de no sé qué, y un montón de guerras y un montón de dictaduras en Latinoamérica. Tuvimos un montón, prácticamente todos los países latinoamericanos estuvieron en algún momento en dictadura. Por lo tanto, fue un siglo sumamente bélico, un siglo sumamente guerrero, aguerrido también la gente que le tocó vivir en este siglo. Y avances tecnológicos, ya lo decíamos, ¿cierto? Pasamos de esto, donde teníamos una cámara fotográfica que con suerte nos demorábamos por lo menos unos 20 minutos a lo mejor en sacar esta foto, a llegar allá al año 2000 donde la gente pensaba que se iba a morir toda junta porque iba a haber una crisis con las tecnologías modernas que teníamos. De hecho, imagínense, pasamos de esto en el año 1900 a 118 años después a estar teniendo clases en esta manera, ¿cierto? En esta modalidad donde tenemos acá nosotros en el estudio, ¿cierto? Ahí con la cámara y transmitiendo a todos ustedes. Imagínense, tremendos avances tecnológicos y científicos además. Ahora, decíamos que en este siglo, ¿cierto? Aparece con fuerza, con mucho ánimo, una población que estaba disminuida, una población que la gente no estaba tomando tan en serio, que eran precisamente los jóvenes, juventud divino tesoro. En el siglo XX, es decir, en la época contemporánea, el año que abarca desde los años 1900 al 1999, aparece con fuerza la juventud. Y la juventud, tal como la juventud de ahora, ¿cierto? Era una juventud rebelde, que estaba aburrida de lo que veía hacia atrás. Decían, yo no quiero parecerme más a mi papá, yo no quiero parecerme más a mi mamá, yo no quiero tener exactamente la misma vida que tuvieron mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos, porque toda era igual, porque en esa época la gente avanzaba mucho más lento. Entonces, estos jóvenes, a raíz de todos los avances tecnológicos que empezaron a tener, se empezaron a dar cuenta que el arte también estaba repitiendo durante mucho tiempo, los elementos tradicionales. Por ejemplo, en la poesía teníamos desde hace muchos años el mismo poema, verso, estrofa, rima. Entonces los jóvenes de aquella época, los jóvenes artistas de aquella época dijeron, ¿y si hacemos cosas nuevas? ¿Y si empezamos a tomar cosas de otros artes, de otros elementos, ¿cierto? Y empezamos a hacer poesía nueva, empezamos a inventar, a ser nosotros artistas y los más juveniles de todas las épocas, porque lo que vamos a hacer es una revolución. Y bueno, lo hicieron. Por algo lo estamos estudiando en 100 años después. Por eso dice ahí, ¿cierto? Allá al final, que las formas literarias se van agotando, es decir, ya basta con verso, estrofa, rima, basta con todo lo que había establecido, por lo que nacen nuevas manifestaciones poéticas ligadas al arte pictórico. La última clase que estuvimos viendo narrativa contemporánea, también dijimos que en esa época los jóvenes también tomaron elementos, por ejemplo, del cine, y muchos de los elementos, como por ejemplo lo que hablamos del narrador directo, indirecto e indirecto libre, sobre todo el indirecto libre, era una técnica que los narradores, los escritores de esa época tomaron desde el cine. En este caso, la poesía se va a colgar
de lo que es el arte pictórico, más conocido aún como las pinturas. Y en este caso también aparece el tema de la fotografía. Entonces, ahora sí, después de haber hecho todo este recordemos, porque todo esto ya lo habíamos visto, nos vamos a lo que corresponde a la clase del día de hoy, la poesía visual. La poesía visual, dice ahí, es una forma experimental en la que la imagen predomina por sobre el texto. Aquí entonces los poetas lo que hicieron fue alejarse de la estructura tradicional del verso, estrofa, rima, y lo que hicieron fue tomarse desde la imagen. De hecho, fíjense aquí en esta imagen, ¿cierto? Dice poesía visual, pero cuesta un poquito verlo porque lo que están haciendo es jugar con las palabras y con la imagen. Además, hay como que entrecerrar los ojos y pensarlo un poquito hasta leer y ver dónde dice poesía visual. Lo que está con negrita, ¿cierto? Lo que aparece en negro dice visual, mientras que lo que está como en rosado dice poesía. Pero a grandes rasgos lo que dice finalmente es poesía, porque son las formas de las letras, ¿cierto? Por eso decíamos que lo que hacen los artistas, es decir, los poetas, es recorrer fronteras entre manifestaciones artísticas. Siguen la línea, pero justo en el límite entre lo que es poético desde el punto de vista del texto escrito y lo que es pictórico desde el punto de vista de la imagen, ¿cierto? Y están justo en medio. Toman un poquitito de aquí, igual como cuando uno va en el supermercado. Toma un poquitito de acá, toma un poquitito de allá, hace una mezcolanza nueva y apareció algo nuevo también. Por eso se genera, ¿cierto?, esta sensación de que la poesía se aleja un poco del tema textual y se acerca mucho más al diseño gráfico o a las artes plásticas, muchísimo más que a la literatura. Eso no quiere decir que la poesía visual deje de ser literatura, sino que es una literatura contemporánea, una literatura nueva. Esto, ya decíamos, ¿cierto? Estos elementos que nacen en este siglo XX, en este siglo que decíamos es un siglo muy juvenil, se debe a la gran influencia que tienen los medios de comunicación masiva que aparecen en esta época. La televisión, ¿cierto? Que imagínense, en Chile llegó recién en el año 1960 para ver el Mundial del 62, y había muy pocas. Entonces se debe a la influencia de los medios de comunicación masiva, a la aparición también de la radio, que en esta época sí habían muchas radios en las casas, no muchas radios en las casas, pero al menos había una radio por casa. La aparición, por ejemplo, del teléfono, que también era escaso, al menos acá, si nosotros pensamos en nuestra realidad chilena, era un poco escaso, pero también ya estaban apareciendo los teléfonos. La aparición del cine. El cine es muy importante para la literatura contemporánea porque se toman muchos elementos desde ahí. Y en el caso de la poesía, la aparición de la fotografía. Ya decíamos, la fotografía avanzó muy rápido. Teníamos, me voy a devolver un poquitito, perdón, teníamos estas fotografías, este tipo de fotografías, donde la gente se demoraba un montón en sacarlas, se demoraba como 20 minutos, ahí tenía que estar parado esperando que la fotografía se imprimiera en el papel donde finalmente iba a salir, ¿cierto? A tener fotografías al alcance del celular y que estamos sacando y grabando fotos todo el rato, a cada rato, básicamente. Entonces, estos medios de comunicación masiva, estas nuevas tecnologías influyeron. El punto más importante de influencia para los jóvenes de esta época son los medios de comunicación masiva. Y decíamos además, ¿cierto?, que uno de los elementos característicos del contexto en el que se enmarca la literatura contemporánea, ¿cierto?, es también el tema de las guerras y lo bélico. Por eso dice ahí que esto se debe a la gran influencia de los medios de comunicación masiva, lo que explicamos recién, lo ilógico y lo absurdo del mundo. ¿Por qué lo ilógico y lo absurdo del mundo? Porque ya decíamos en clases anteriores que esta sensación de muerte que tenían las personas de esta época, producto de todas las guerras que ocurrieron, hacen que la gente diga, bueno, pero si nos vamos a morir igual, entonces vivamos como si fuese el último día. Si vamos a morir producto de que voy a cruzar la calle y me va a caer una bomba, ¿cierto? Bueno, mejor me río de lo que no me tengo que reír. Hago arte que a lo mejor no debiese hacer, pero yo voy a decir que es arte igual y me van a creer. Y un gran etcétera en relación a eso. Recuerden que en una de las clases vimos una obra pictórica, una pintura clásica muy bonita, Las Meninas de Diego de Velázquez, una pintura muy muy bella. Y en contrapunto, ¿cierto?, en un elemento mucho más contemporáneo, vimos que Marcel Duchamp hizo esta obra, que todo el mundo se la alabó mucho, pero también fue muy criticado, que era simplemente un urinal. Y él lo puso en una galería de arte y dijo, bueno, este es mi arte, un urinal.
sumamente ilógico, sumamente absurdo, pero también muy contemporáneo, también muy juvenil, como dice ahí, muy juvenil. ¿Por qué? Porque lo juvenil es absurdo, básicamente, y tratan de establecer la diferencia con sus generaciones anteriores. Entonces, este elemento nosotros ya lo vimos en clases cuando estuvimos viendo poesía, ¿cierto? Que es el caligrama. El caligrama, decíamos, es un poema, frase o conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que el texto se configura de tal manera que crea la poesía. Todo eso que dijimos recién, que está escrito ahí en la imagen, ¿cierto? Lo podemos resumir en decir que el caligrama es un poema que, mediante sus palabras, forma al objeto lírico. En este caso, el objeto lírico de este caligrama es el amor. De hecho, imagínense, tiene la forma de un corazón, el corazón romántico, ¿cierto? No el corazón humano, el corazón romántico. Dice, tu sonrisa es la felicidad para lograr una mejor vida. Tus ojos consiguen el deseo para amarte con entusiasmo. Preguntarme si quieres mi amor, mi propósito y un largo, etcétera. Y el medio más encima, aún más romántico, dice tú y yo. Súper romántico, el objeto lírico en este caso es el amor. Entonces, el caligrama, como decíamos, ya lo habíamos visto, y es esta estrategia de, con las palabritas, ir haciéndole formas a los poemas. Cuando lo vimos anteriormente, para que le echen un vistazo tal vez al cuaderno, ¿cierto? Lo vimos con el caligrama de este gatito, este del gato donde está, mejor que no sea acá, ¿cierto? Donde con todas las palabras se armaba la figura de un gato. Y también vimos uno de una tortuga. No me acuerdo lo que él decía lo de la tortuga, pero era una tortuga también que salía ahí con las palabras y jugaban con el tamaño de las palabras para hacer el caparazón, por ejemplo, de la tortuga, etcétera, etcétera. Entonces, el caligrama es la manera de dibujar con nuestras palabras, ¿cierto? El poema. Ahora, los caligramas que nosotros vimos eran caligramas dibujados. En este caso, el artista lo que hizo fue extraer, ¿cierto? Elementos de otras manifestaciones, podríamos decir que son revistas o diarios, y fue armando las palabras que él o ella necesitaron. Este juego es súper entretenido para hacerlo con los niños cuando están aburridos. Por ejemplo, para sacarlos un poco del internet, para sacarlos un poco de la PlayStation y todas esas cosas, donde no están realizando actividades manuales. Esto es súper entretenido para hacerlo con los más chiquititos, porque trabajamos hartas cosas. Trabajamos lo manual, trabajamos el tema del lenguaje, trabajamos hartas cosas. Así que están totalmente invitados para trabajarlo con los más pequeños de la casa, primos, hijos, sobrinos, qué sé yo, y así además los mantienen ocupados. Es una súper buena manera de mantenerlos ocupados ahora que se vienen las vacaciones de invierno ya pronto. Ya, en este caso tenemos otro caligrama, ¿cierto? Que este es un caligrama que está escrito. Es un caligrama de un artista chileno, de un poeta chileno que se llama Vicente Huidobro. Vicente Huidobro fue reconocido a nivel mundial. Vicente Huidobro no se ganó un premio Nobel, como ocurrió con Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Sin embargo, fue muy reconocido a nivel mundial porque era un artista precisamente muy contemporáneo. Se le atribuyen, de hecho, no es el único que hizo caligramas, pero se le atribuye su creación a Vicente Huidobro, porque él jugaba mucho con el tema visual. Entonces, podríamos decir que los caligramas casi que nacen en Chile. Casi que nacen en Chile, porque sabemos que hay antecedentes anteriores de caligramas a Vicente Huidobro, pero él fue uno de los máximos exponentes mundiales en torno a los caligramas. Entonces, este poema se llama Japonería y es de este caballero Vicente Huidobro, que punto aparte se llevaba pésimo con Pablo Neruda. No se podían ver, se odiaban. ¿Por qué? Pero se odiaban, no se podían ver. Ya, el poema dice así: Tessa, la bella, gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tessa es la más divina flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancado de una tarde, estío del imperial jardín. Primera parte. Segunda parte. Todos la adoran como una diosa. Todos la adoran como una diosa, todos hasta el mikado, pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie se sabe que haya su amor logrado, y siempre está risueña, está sonriente. Es una Ofelia japonesa, que a las flores amante, loca y traviesa, triunfante, besa. Si se fijan, nosotros si lo vemos así,
la forma que tiene es de un diamante. Sin embargo, en realidad la forma que buscaba darle Vicente Huidobro es la de una pirámide. ¿Por qué? No solamente de una pirámide, sino que del reflejo de una pirámide. Tenemos la primera pirámide, ¿cierto? Donde nos hablan de Tesa, que es una gentil princesa, que todos las aman, que todos la adoran, que es un lirio, que es maravillosa. Sin embargo, en la siguiente parte, que vendría siendo el reflejo de esta pirámide, ¿cierto? Se empieza a dar características que no son tan buenas de Tesa. Por ejemplo, que ella es indiferente, que no ama a nadie, que está risueña y sonriente, pero que en el fondo no ama a nadie. O sea, es maravillosa en la primera parte, ¿cierto? Vamos a poner aquí el puntero, acá. En esta primera parte, ¿cierto? Ella es maravillosa, sin embargo acá ya no lo es tanto. Por lo tanto se hace una especie de reflejo entre lo bueno y lo malo que era esta Tesa princesa japonesa. Ya, entonces, como les decía, Vicente Huidobro, uno de los máximos representantes del caligrama a nivel mundial. Principal enemigo de Pablo Neruda, se llevaban súper mal. De hecho, entre ellos dos hacían poemas para burlarse uno del otro. Imagínense, a ese nivel se llevaban mal. Ya, nos vamos con el siguiente. El siguiente poema se llama, el siguiente poesía visual se llama Cadáver exquisito o quebrantahuesos. Un nombre súper terrible para algo que no lo es tanto. El cadáver exquisito o quebrantahuesos es exactamente la misma técnica. Tiene dos nombres, pero es exactamente la misma técnica. Es una técnica que está asociada a la escritura automática y es un juego. Lo bueno de la poesía visual es que nosotros podemos jugar con ella. La poesía visual en este caso es un juego de palabras a través del cual se crean maneras de sacar de una imagen muchas otras más. Es el juego donde ustedes recuerdan, ¿cierto? A lo mejor lo jugaron alguna vez, donde alguien decía una cosa, el otro decía otra, y se iba armando una frase sumamente incoherente, sumamente absurda, y todos se reían al final. Precisamente porque el cadáver exquisito o quebrantahuesos lo que hace es jugar con el tema del humor, específicamente del humor sarcástico, pero del humor finalmente. Entonces, esta imagen que vemos acá, que es como bien extraña, ¿cierto? Bien difusa, incluso media fea. Es una imagen súper clásica de uno de los primeros cadáveres exquisitos o quebrantahuesos de los que tenemos registro. Uno de los autores, Joan Miró, es un artista, pero más que reconocido a nivel mundial. Todo el mundo lo ama, todo el mundo lo adoraba, porque ya está más que muerto, pero sumamente conocido. Si alguna vez, por ejemplo, quieren buscarlo en el celular, Joan Miró, súper reconocido a nivel mundial. Perdón, chiquillos, que me molestaron un poco los ojos. Ya, entonces, este quebrantahuesos, si ustedes lo ven, no es poesía, porque está dibujado. Pero hay otra técnica que la vamos a ver más adelante, la vamos a ver en la siguiente imagen, donde sí se ocupa la poesía. Pero el quebrantahuesos también se puede jugar de esta manera, ¿ya? Donde lo que se hace es, se toma una hoja en blanco y se empieza a doblar en partes. La doblan, hasta donde ya no se pueda doblar más, y se hace un dibujo en esta parte. La petición final es que ese dibujo tenga líneas que lleguen hasta el borde de la hoja. Entonces, la siguiente persona que toma esta hoja la desdobla, el siguiente doblez, y sigue dibujando según lo que haya visto en la imagen anterior. Dibuja, llega hasta un borde, se lo pasa a la otra persona vuelve a desdoblar esta hoja, ¿cierto? Y sigue dibujando la continuación de todo lo que está viendo. Por eso este dibujo es tan extraño, porque precisamente si se fijan, el primer dibujo donde está la cabeza de estos amantes que se están besando, son muy similares uno del otro, pero después tenemos acá como una cosa bien amorfa, bien extraña, donde tenemos una mano con una pistola, eso no sé lo que es. No, ni siquiera voy a averiguar, no sé lo que es. Con lo que pareciera ser un encendedor, ¿cierto? Más abajo tenemos otros dibujos que no tienen nada que ver con el dibujo principal, donde tenemos ahí como un monito de palo corriendo, ¿cierto? Unas líneas, unas cosas, un pajarito. Y abajo, finalmente, tenemos a un hombre aplastado por todo este elemento que estaba al inicio de la hoja. Por lo tanto, el cadáver exquisito o quebrantahuesos, ya decíamos, es una técnica asociada a la escritura automática, donde
la persona automáticamente va dibujando o va creando las palabras en torno a lo que le presentaron con anterioridad. Es un juego de palabras a través del cual se crean maneras de sacar una imagen de muchas otras más, lo que vamos a ver en la imagen posterior. Y ahora, una de las cosas muy importantes del cadáver exquisito o quebrantahuesos es que prima el uso del humor. El humor es muy importante en este cadáver exquisito o quebrantahuesos. De hecho, pensemos en el nombre que tiene, cadáver exquisito. Se burlan de algo que no debiesen burlarse, como un cadáver, es decir, una persona muerta. Por lo tanto, por eso decíamos que ya el nombre lo dice, el siglo contemporáneo, ¿cierto? Desde el punto de vista de la literatura, es sumamente absurda y es sumamente cómica y se ríe además de cosas que no se tiene que reír. Como decíamos, ¿cierto? El cadáver exquisito o lo que aparece acá, el quebrantahuesos, quebrar huesos, o sea, persona muerta. Persona muerta con los cadáveres quebrados, o sea, perdón, con los huesos quebrados. Un humor muy negro, muy fatal, muy terrible. Cosas que nosotros decimos de eso no se tiene que reír, pero se ríen igual, básicamente. Ya, entonces, acá tenemos otro cadáver exquisito y aquí sí están utilizando técnicas poéticas, ¿cierto? Porque tenemos acá el uso de recortes de diario, ¿cierto? Hay distintos recortes de diarios que fueron puestos en una hoja aparte. Esta también es buena técnica para trabajar con los niños en vacaciones de invierno, se entretienen harto. Ya, entonces, este cadáver exquisito fue creado por el caballero que tenemos acá, Nicanor Parra, chileno también. No es el máximo exponente, pero sí es un exponente muy reconocido a nivel mundial como creador de cadáveres exquisitos. Y él lo que hacía era tomaba una hoja en blanco y empezaba a tomar recortes de distintos diarios y armaba titulares súper absurdos. Por ejemplo, este que dice aquí, alza del pan provoca otra alza del pan. Opina sobre las semillas de papas. Senador está en serios aprietos. Será vendido a trabajadores de La Pampa. Habló con club ciclista rival de Estados Unidos para huir a la selva. Cosas súper absurdas, que en el fondo si uno lo lee uno queda como un poco colgado porque dice, ¿cuál es la finalidad de esto? La finalidad es reírse. Si esa es la finalidad de la poesía visual del cadáver exquisito, reírse, nada más que eso. Continúa sin víveres los carabineros de Chile. Héroes de la paz atentaron contra la vida de Pío XII, un papa, ¿cierto? Y así sucesivamente él se va riendo y va tomando elementos que son sumamente absurdos, y porque ya habíamos dicho, ¿cierto? La literatura de este siglo es sumamente absurda porque producto de las guerras y producto del constante estado de alerta bélico en el que se encontraba el mundo completo. Y los chilenos, en este caso Nicanor Parra y lo que vimos anteriormente con Vicente Huidobro, no escapaban de eso. De hecho, Nicanor Parra en esta época todavía, no sé si había salido de Chile o no, pero era eminentemente chileno. El Vicente Huidobro, al contrario, él ya era un ciudadano del mundo, él vivió mucho tiempo en Francia, por lo tanto estaba muy actualizado en términos de lo que ocurría en el resto del mundo, y además era un hombre muy moderno, podríamos decir. Y el último elemento de la poesía visual es el collage, otra técnica que nosotros tal vez también hemos trabajado con los más chicos, que también tiene por nombre objeto encontrado o fotomontaje. El collage, como dice aquí, es una agrupación dinámica de fragmentos de imágenes en la que aparecen por azar nuevas estructuras. Nosotros a veces tenemos incluso aplicaciones de collage en el celular. Lo que hacemos es ir mezclando imágenes, ir mezclando todos los elementos, ¿cierto? Y darles nuevas formas. Si se fijan en el collage que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos varias palabras. Dada, dada, dada. El dada o el dadaísmo era un movimiento, una corriente literaria del siglo XX, que lo que hacía era precisamente crear estas imágenes absurdas. Todo aquí trabaja con lo absurdo, ¿cierto? Donde mezcla muchas imágenes para darle vida a algo nuevo. Por eso, el sentido estético no procede de la suma de los componentes, sino de la totalidad que se logra con él. Es decir, si nosotros sacamos cada uno de los elementos y los separamos, no hay ninguna poesía, no hay ningún elemento gráfico, no hay ningún elemento estético o artístico. Pero si los sumamos todos y los vamos juntando cada uno de ellos, vamos formando imágenes nuevas. Por eso, ¿cierto? Dice que el sentido estético procede de la totalidad que se logra con él. El todo del collage. Pues dice que el collage es una agrupación dinámica de fragmentos de imágenes en la que aparece por azar nuevas estructuras. Si se fijan, la aparición de palabras son muy pocas, son muy reducidas. Sin embargo, de todas maneras se considera poesía visual. Como decíamos, no corresponde al canon o a lo que ya conocíamos tradicionalmente de verso, estrofa, rima, pero sí presenta elementos relacionados a lo que podríamos decir es la fotografía.
Acá tenemos a otro collage, ¿cierto? Un poquitito más simple que el anterior, donde nos vemos... Ahí sí. Donde dice, la tierra sin arte es solo ¿cierto? Earth without art is just a. Entonces, lo que en el fondo nos dice que la tierra necesita del arte. Entonces, tenemos acá, ¿cierto? La imagen de un cerro, estas personas que están ahí en el cerro. Podríamos decir una especie de cordillera, ¿cierto? O de montañas nevadas. Mucho humo y unos labios ahí arriba que no sé bien lo que hacen, pero podríamos decir que a lo mejor de ahí sale el humo, no sé, si a lo mejor le hubiesen puesto un cigarro hubiese quedado más claro. Pero entonces nos dice, ¿cierto? Que, o nos manifiesta, primero, ¿cierto? Que la tierra sin arte es nada, básicamente. Y lo siguiente, ¿cierto? Es que se van sobreponiendo las imágenes. Si se fijan, acá tenemos la imagen de estos cerros, como decíamos, otra imagen más de una cordillera o las montañas nevadas, y esta imagen que está acá atrás, ¿cierto? Del humo, que claramente es la imagen que sacaron de otro elemento, ¿cierto? Para hacer formas nuevas. Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna duda para irnos a las preguntas de la clase, chiquillos? ¿Hay algo que no se haya entendido? Porque Juan Rosa, ¿cierto? Me pidió que fuese un poco más lento. Traté de ir un poquitito más lento. ¿Hay alguna duda antes de continuar? Ya, vamos entonces a las preguntas de la clase. Ya, dice, la poesía visual nace en el siglo XX debido a 1. Un agotamiento en las formas clásicas literarias. 2. La necesidad de los jóvenes de romper con lo establecido con anterioridad. 3. Los MCM, es decir, los medios de comunicación masiva, influenciaron la aparición de nuevos tipos de lenguajes. 4. La influencia de los conflictos bélicos del siglo. Entonces, solo será 1 y 2, es decir, que la poesía visual nace en el siglo XX debido al agotamiento de las formas clásicas literarias y la necesidad de los jóvenes de romper con lo establecido con anterioridad. B, 1, 2 y 3, le sumamos que los medios de comunicación masiva influenciaron la aparición de nuevos tipos de lenguaje. O será 1, 3 y 4, un agotamiento de las formas clásicas literarias, los medios de comunicación masiva influenciaron la aparición de nuevos tipos de lenguaje y la influencia de los conflictos bélicos del siglo. O serán todas simplemente el agotamiento de las formas clásicas literarias, la necesidad juvenil de romper con todo lo establecido, los medios de comunicación masiva, o producto de los medios de comunicación masiva, o la influencia de los conflictos bélicos del siglo. ¿Cuál será, chiquillos? Carolina pregunta si es la C. Camila Vega dice B o D. Vamos a ver. Era la D. Ya, decíamos, la poesía visual nace en el siglo XX debido a un agotamiento de las formas clásicas literarias. Los jóvenes dijeron, ¿cierto? Ya no quiero hacer lo mismo que han estado haciendo tradicionalmente. Imagínense que la poesía nace en la antigua Grecia, muchísimos siglos antes de Cristo incluso. Por lo tanto, llegamos al siglo XX, al 1900, y dijeron, ya esto está, pero más que visto, ya nos aburrimos de verlo. Por lo tanto, hay un agotamiento de las formas clásicas literarias y ellos dicen, bueno, vamos a hacer cosas nuevas, básicamente. Y la cosa nueva que se hizo fue la poesía visual. 2. La necesidad de los jóvenes de romper con lo establecido con anterioridad. Lo que estábamos diciendo recientemente. La 1 y la 2 están ligadas directamente. La aparición de la juventud en esta época, ¿cierto? Fue de vital importancia. Los jóvenes dijeron, ya basta de vivir de la misma manera siempre. No estamos viviendo distinto, estamos viviendo un siglo de las guerras, estamos viviendo un siglo de horrores. Nosotros aquí somos las fuerzas importantes, por lo tanto, los jóvenes tenían que romper con todo lo establecido con anterioridad. Aquí aparece la figura del joven rebelde, que es la que vemos hasta el día de hoy. Cuando hablamos de joven, hablamos de los que están superando la adolescencia, ¿cierto? Donde ellos dicen, no quiero hacer lo mismo que hicieron mis antepasados, hagamos cosas nuevas. 3. Los medios de comunicación masiva influenciaron la aparición de nuevos tipos de lenguaje. Lo que decíamos, ¿cierto? Aparece el tema de la radio, la televisión, el cine, la fotografía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los medios de comunicación, por supuesto que influenciaron la aparición de nuevos tipos de lenguaje. Decíamos que la poesía visual está justo en el límite, justo en la frontera entre lo que es texto y lo que es dibujo. Por lo tanto, tenemos ahí una nueva aparición de lenguaje. Y finalmente, la influencia de los conflictos bélicos del siglo. Decíamos y vimos que las poesías visuales que vimos el día de hoy, que eran 3, Caligrama,
Cadáver Exquisito y Collage, ¿cierto? Tienen mucho que ver con el tema del absurdo, tienen mucho que ver con el tema de reírnos de cosas que no tenemos que reírnos. Por lo tanto, por supuesto que influenciaron los conflictos bélicos del siglo, porque decíamos que este siglo, producto de todas las guerras, producto de toda la muerte, producto de todos los horrores que nos tocó vivir como seres humanos en el siglo XX, desde el año 1900 al 1999, tenía que ver mucho con el tema del absurdo, con donde se caía una bomba y se mataba un montón de gente, y la verdad es que a la gente como que ya casi que ni le estaba importando mucho. Ya, y segunda pregunta, ¿el cadáver exquisito se caracteriza por... ¿Cuál es una de las características más importantes del cadáver exquisito? El uso del humor irónico, formar dibujos con las palabras, utilizar exclusivamente imágenes extraídas de otros formatos o ser los únicos poemas de origen chileno. ¿Cuál será la característica principal del cadáver exquisito? Recordemos que el cadáver exquisito, ¿cierto? Era lo que hizo Nicanor Parra. Vimos un ejemplo de Nicanor Parra con el cadáver exquisito. El de la alza del pan provoca otra alza del pan. Carolina y Juan. Vamos a ver inmediatamente, ¿cierto? En virtud de la hora y el tiempo. Y efectivamente la respuesta correcta en este caso sí es la A. El uso del humor irónico. El cadáver exquisito lo que hace es reírse. Una de las cosas más importantes del cadáver exquisito es reírse, literalmente, reírse, y sea de lo que sea en realidad. Juega un poquito con el tema del bullying, lo habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, el uso del humor irónico. Formar dibujos con las palabras, esa es una parte del caligrama, no del cadáver exquisito. Formar dibujos con las palabras es la definición de caligrama. Utilizar exclusivamente imágenes extraídas de otros formatos, no, eso es lo que hace el collage. El collage toma elementos de las revistas, de los diarios, de los dibujos para realizar, ¿cierto?, los dibujos totales que involucra el collage. Y finalmente, ¿son los únicos poemas de origen chileno? No, dijimos que no hay poemas de origen chileno. Sí hay grandes exponentes, como en el caso del caligrama, que su gran exponente fue Vicente Huidobro. Sin embargo, no es de origen chileno. Hay antecedentes previos antes de Vicente Huidobro. Ahora, de que el caligrama, el gran exponente fue Vicente Huidobro, lo fue. De que en el caso del cadáver exquisito, uno de los grandes exponentes que hubo fue Nicanor Parra, lo fue, pero ninguno de ellos es exclusivamente chileno. Ya, chiquillos, entonces, hasta acá dejamos la clase del día de hoy. Espero que estén muy bien, estudien, recuerden que el deber del estudiante es estudiar, así que cuando tengan recreos, ¿cierto? Cuando tengan estos breaks o cuando nos esperamos para conectarnos para hacer la próxima clase, revisen rápido el cuaderno, que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, para, en caso de que quede alguna duda, en caso de que algo no quede muy claro, ustedes digan, ¿cierto? Profe, antes de que empiece la clase, tengo dudas con respecto a esto. Igual, casi todas las clases las empezamos haciendo un resumen, como lo hicimos en la clase del día de hoy. Pero ojo con eso, siempre puede quedar alguna duda por ahí, entonces ustedes pregunten nomás, que para eso estamos. Ya, nos vemos en la próxima clase, vayan a descansar y a almorzar, que ya es hora del hambre, que estén súper bien. Nos vemos el próximo sábado en el mismo horario. Nos vemos, chao, chao.